Mi nombre es Laura López, soy técnica de proyectos de la Cooperativa Mondovina Limitada, que está en Paraguay. Las implicaciones que tuvo la Cooperativa Mondovina con el comercio justo fue que, por un lado, nos hemos empoderado como sector, que ya pertenecemos al sector de la agricultura familiar campesina, y por otro lado también la de poder contar con un respaldo no solamente comercial sino social, en donde tenemos varios derechos y también lo promovemos, que es por ejemplo la igualdad de género en la parte social, el cuidado del medio ambiente, la no explotación infantil y también el precio justo de nuestros productos. Los gobiernos locales pueden apostar por un plan de sensibilización por segmento de personas para que puedan llegar a más personas, y también pueden seguir apostando por este sistema de comercio justo, que no es ningún tipo de paternalismo ni nada, sino que más bien es un sistema que busca la igualdad de derechos, la justicia social y también un poco de poder romper un sistema muy agresivo de comercio. Apostar mucho por la sensibilización y por la cooperación del norte con el sur, y también el fortalecimiento desde lo local, ¿no? Fortalecimiento apoyando también la economía social y solidaria, y también seguir trabajando desde un enfoque muy global, muy macro, pero también sin olvidar lo que es lo local, las necesidades locales y lo que respecta a todo este sistema de promover un desarrollo integral y global.